Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Rambo, First Blood Part 2 de 1985. El viejo John Rambo, ese fantasma de Vietnam, ha encontrado una paz precaria en un monasterio budista en algún rincón remoto. Parece que por fin ha dejado atrás las sombras de la jungla y las cicatrices del conflicto, un hombre cuya única batalla ahora es la interna. Pero la paz es efímera para un guerrero de su temple. El coronel Trautmann, su antiguo mentor, el hombre que quizás entendió la locura de la guerra mejor que nadie, aparece con una misión que huele a pólvora vieja y promesas incumplidas. La misión es clara, aunque moralmente turbia: volver a Vietnam, a ese infierno del que apenas escapó, para confirmar si los prisioneros de guerra americanos siguen vivos. Rambo, sintiendo el peso de la deuda y la obligación hacia sus hermanos abandonados, acepta. Es una redención que solo puede lavarse con el barro vietnamita. Aterriza solo, un punto solitario en la inmensidad verde. El paisaje es un eco constante de su pasado, un recordatorio vívido de los horrores que creía haber enterrado. Pronto se da cuenta de que la misión no es solo de reconocimiento, es una trampa tejida por burócratas y políticos que desean mantener el secreto enterrado. Sus superiores, temerosos de la verdad que Rambo podría desenterrar, le retiran el apoyo crucial. Lo dejan a merced de la selva y del enemigo que tan bien conoce. En las profundidades de la jungla, Rambo se encuentra con Cow Bao, una joven mercenaria vietnamita cuya determinación y pragmatismo son tan afilados como el cuchillo de Rambo. Ella es la conexión con la tierra y con la gente que sufre bajo el yugo, una aliada inesperada y necesaria. Juntos, la cacería comienza. Rambo utiliza su ingenio y su brutal eficiencia para evadir a los soldados del ejército vietnamita y a sus crueles aliados rusos, los temibles Spetsnaz, que ahora ocupan la región. La tensión se acumula, cada sombra oculta un rifle, cada río puede ser una trampa. Es un ballet mortal donde Rambo, con su arco compuesto y sus cuchillos, se convierte en una fuerza de la naturaleza, un espíritu vengador que no pide permiso para sobrevivir. La confirmación llega: los prisioneros están ahí, retenidos en un campo de concentración bajo la supervisión del sádico comandante Le Xuan, un hombre que personifica la crueldad del régimen. La situación es desesperada. Rambo, impulsado por una rabia justificada, no puede simplemente informar, debe actuar. La segunda mitad de la Odisea es una demostración de poderío militar a escala individual. Rambo no solo rescata a los prisioneros, sino que desmantela la base entera. Es una venganza que desborda los límites de la misión original, una purga necesaria para su alma. La llegada de Trautmann, que arriesga su propia carrera para ayudar a su antiguo soldado, es un momento catártico. Trautmann entiende que Rambo ya no opera bajo reglas militares, opera bajo la ley de la supervivencia y la lealtad. La huida es frenética. Tras un épico tiroteo y una persecución aérea, Rambo y Trautmann logran escapar, dejando tras de sí un rastro de destrucción que resuena en los despachos de Washington. Al regresar, Rambo confronta a los tiburones de traje que orquestaron su abandono. La famosa escena final, donde Rambo, sin pronunciar casi palabra, se enfrenta a Trautmann en un intercambio de miradas cargado de historia, es la declaración final: el soldado vuelve a casa, pero la guerra nunca lo dejará del todo. Se lleva consigo al coronel, no como rehén, sino como el único hombre que ve la verdad detrás del mito del héroe silenciado. Rambo se ha liberado de sus ataduras, llevándose consigo la lealtad inquebrantable de su mentor, un verdadero soldado para otro verdadero soldado. El silencio del monasterio era un bálsamo, una tenue manta sobre las quemaduras del alma de John Rambo. Uno podría imaginarse a Rambo meditando, no sobre el nirvana, sino sobre la geometría exacta de un lanzamiento perfecto de cuchillo, pues su mente es un arsenal constante. Cuando Trautmann irrumpe en esa paz forzada, se percibe la frustración del coronel. Trautmann, un hombre que había visto demasiados jóvenes sacrificados por la política, lleva el peso de la verdad de Vietnam en cada línea de su rostro curtido. Su fe en Rambo es absoluta, sabe que solo esa mezcla letal de instinto animal y entrenamiento militar de élite puede penetrar esa jungla infestada de fantasmas. El regreso a tierra vietnamita es una inmersión forzosa en un trauma reactivado.
Rambo no camina, sino que se funde con el follaje, sus movimientos son la personificación de la adaptación extrema. La retirada del apoyo aéreo no es un simple error logístico, es una traición calculada. Los peces gordos en Washington querían ojos, no intervención, y mucho menos la verdad revelada por un hombre que no sabe seguir órdenes cuando la moral está en juego. Esto transforma la misión de reconocimiento en una sentencia de muerte autoimpuesta. Kou Bao emerge no como una simple aliada romántica, sino como un espejo oscuro de Rambo. Ella conoce la supervivencia en la sombra, la desconfianza innata hacia el poder establecido. Su aparición es crucial. Rambo necesita un traductor humano para ese mundo hostil, alguien que no lo vea solo como una máquina de matar, sino como una herramienta desesperada. La camaradería que forjan es breve pero intensa, nacida de la necesidad y del reconocimiento mutuo de ser parias. La tensión con los Spetsnaz rusos es palpable. Estos soldados, herederos del manto de ocupación, representan la nueva capa de opresión y Rambo siente una indignación antigua, el guerrero contra el invasor, sin importar el uniforme. Su uso del arco es casi poético, cada flecha es una declaración silenciosa, una renuncia a la guerra industrializada que lo marcó. Él regresa a métodos primarios, a la casa del hombre en su entorno más vulnerable. Cuando Rambo localiza el campo y ve a los prisioneros, la ira no es meramente venganza, es la explosión de años de represión. Ver a esos hombres, olvidados por su propio país, encendió el motor de destrucción que Trautmann temía y respetaba. El asalto al campamento es coreografiado con una ferocidad casi inhumana. Rambo no está liberando, está purgando. La escena del rescate es caótica, pero bajo esa superficie de explosiones y disparos, Rambo opera con una lógica despiadada, neutralizar toda amenaza que pueda volver a silenciar a los olvidados. La entrada de Trautmann en el helicóptero para el rescate final es el reconocimiento de que las reglas han muerto. El coronel rompe el protocolo no por un acto de rebeldía, sino por lealtad al soldado que es más noble que todos los generales. El escape es un clímax de adrenalina pura, una danza mortal sobre las llamas de la base destruida. El regreso a Estados Unidos no es una bienvenida, sino un ajuste de cuentas. Rambo, cubierto de barro y gloria macabra, no pide perdón. Su confrontación final con los oficiales es un monólogo no verbal, donde su presencia física y su silencio ensordecedor dicen más que cualquier discurso. Trautmann, al final, se une a él, entendiendo que la única lealtad verdadera reside en aquellos que han luchado juntos en el infierno. Llevándose a Trautmann, Rambo no busca venganza política, busca un testigo, un compañero para el largo camino hacia un lugar donde, quizás, un guerrero pueda finalmente descansar sin ser llamado de vuelta a la guerra. El refugio en el monasterio, esa promesa de retiro, se revela como una ilusión frágil, un espejismo para un alma marcada por el trauma. Rambo, incluso en la quietud, es una máquina afinada al borde del colapso, su paz no es serenidad, sino la ausencia momentánea de enemigos visibles. Cuando Trautmann llega, la urgencia en los ojos del coronel es la de un hombre que ha agotado todas las vías diplomáticas y solo confía en su arma más peligrosa y leal. La misión es una etiqueta pegada a una bomba de tiempo, la verificación de la existencia de los Mia. Para Rambo, es un llamado ineludible, una deuda de sangre que el gobierno de su nación prefiere ignorar. El descenso a Vietnam es un regreso al vientre de la bestia. Rambo no se adapta, se funde, se convierte en la maleza, en el sonido amortiguado del aire pesado. La retirada de la cobertura aérea es el acto final de cinismo político. Lo lanzan a la oscuridad sabiendo que si sobrevive, el secreto se mantendrá, y si muere, el problema desaparece. Esta soledad forzada es el catalizador que desata la verdadera furia contenida. Kou Bao, con su astucia callejera y su profundo conocimiento del territorio y de la traición, se convierte en la chispa que enciende la represalia. Ella no ve a un héroe, ve a un compañero de armas atrapado en las mismas redes. Su presencia feminiza, por un instante, la brutalidad de Rambo, inyectando un propósito más allá de la simple supervivencia, la protección de los inocentes que aún sufren las secuelas de la guerra. Su destino trágico, inevitable en el contexto de estas historias de camaradería efímera, solo intensifica la sed de justicia vengativa de Rambo.
La confrontación con los rusos, esos fantasmas de la Guerra Fría que aún habitan el sudeste asiático, se siente personal. No son solo soldados, son la personificación de la maquinaria global que deshumanizó a Rambo y a sus compañeros. Cada trampa evadida, cada infiltración exitosa, es una burla a la disciplina militar que intentaron imponerle. Su arco se siente más honesto que un fusil automático, pues requiere una conexión íntima con su objetivo, un dominio de la naturaleza que la guerra industrializada le había arrebatado. El descubrimiento de los prisioneros en manos del comandante Le Xuan es el punto de no retorno. Le Xuan no es solo un antagonista, es la encarnación del abuso de poder, el sádico que se deleita en la impotencia ajena. Al ver a esos hombres rotos, el pasado de Rambo estalla en el presente. La decisión de no solo rescatar, sino de aniquilar la infraestructura del campo, es un acto de catarsis colectiva. Es Rambo diciéndole al mundo que no se olvida a los caídos, y que aquellos que se atreven a retenerlos pagarán un precio equivalente al sufrimiento impuesto. La entrada de Trautmann, desafiando órdenes directas, es el reconocimiento de que la línea entre el deber y la humanidad se ha borrado. El coronel, al volar en ese helicóptero, se une al renegado. Es un acto de fe en la moralidad visceral de su pupilo, por encima de la moralidad institucional. La fuga es una exhibición de caos controlado, una declaración final de que el espíritu de un guerrero no puede ser enjaulado ni por la jungla ni por los tratados internacionales. Al volver, la quietud de Rambo es más intimidante que cualquier grito. No busca la absolución de los políticos, busca el reconocimiento del único hombre que entiende el costo de su supervivencia. Al tomarse a Trautmann, no lo secuestra, lo rescata a su vez de la hipocresía de ese mundo gris. Es un pacto sellado en el fuego. Rambo y Trautmann, dos supervivientes de una guerra sin final aparente, parten juntos, no hacia un retiro pacífico, sino hacia un futuro incierto, pero libre de las cadenas de la obediencia ciega. La selva ha terminado, pero la guerra personal de Rambo es eterna. La imagen de Rambo y Trautmann alejándose juntos, quizás hacia un horizonte no cartografiado, sugiere no un final feliz, sino una transición hacia una nueva forma de disidencia. Rambo, habiendo quemado todos los puentes con el aparato militar, se convierte en un espectro vagabundo, un vigilante autoimpuesto cuyas habilidades ya no están al servicio de una bandera, sino de un código moral propio, dictado por las cicatrices. Trautmann, por su parte, ha elegido la lealtad al hombre sobre la lealtad a la institución que lo formó. Esta deserción silenciosa es su propia redención, un rechazo a seguir siendo el mero instrumento de políticas cuestionables. Es concebible que su futuro juntos no sea de descanso, sino de una vigilancia perpetua, quizás utilizando su conocimiento de la guerra clandestina para desmantelar silenciosamente operaciones ilegales o para proteger a otros que han sido desechados por el sistema, como un equipo oscuro operando en los márgenes de la legalidad internacional. Rambo ha encontrado su vocación final, ser el fantasma incorruptible, el precio que el sistema paga por su arrogancia. Su leyenda, alimentada por el fuego y el barro de esa segunda incursión, se solidifica, no es solo un veterano traumatizado, sino el arquetipo del guerrero que no puede ser domesticado por la burocracia, cuyo verdadero hogar es la lucha constante contra la injusticia, visible o invisible. La selva vietnamita le dio la libertad de definirse a sí mismo, lejos de Washington, y esa libertad es ahora su nueva y perpetua misión. El éxodo de Rambo y Trautmann no es una huida, sino una reubicación estratégica del campo de batalla. Ya no luchan contra un enemigo ideológico en un país lejano, su campo de batalla se ha trasladado a la moralidad gris de su propia nación. Rambo, con esa quietud que solo adquieren los que han visto el abismo de cerca, mira el mundo con una perspectiva ampliada. La jungla le enseñó que la verdadera amenaza no siempre viste uniforme enemigo, sino que a menudo se esconde tras escritorios y promesas vacías. Su vínculo con Trautmann se profundiza, ya no son mentor y pupilo, sino dos soldados unidos por el conocimiento compartido de que han sido utilizados y desechados. Trautmann, ese estratega que alguna vez diseñó campañas, ahora parece encontrar un propósito renovado al lado de su criatura más formidable, actuando como su conciencia operativa, el único capaz de moderar la furia explosiva de Rambo con un cálculo frío. Es probable que su camino los lleve a las fronteras ocultas del mundo, a esos lugares donde las leyes de las naciones se difuminan y donde el poder real se mueve sin testigos.
Rambo no busca la fama ni el perdón, busca la utilidad que le niega la sociedad que lo desprecia. Quizás se conviertan en una leyenda susurrada entre los círculos de inteligencia, el par de mercenarios imposibles de rastrear, dedicados a liberar a aquellos atrapados en las mismas redes de abandono y engaño que casi los consumen a ellos. Rambo, el hombre que no pudo salvar a sus amigos en el pasado, ahora se dedica a salvar a los olvidados, utilizando las mismas habilidades letales que lo convirtieron en un arma desechable. Cada acción es un acto de expiación, una forma retorcida de honrar a los caídos y a Kou Bao. La sombra de Vietnam los acompañará siempre, una película constante proyectada en sus mentes, pero ahora, al menos, son los directores de su propia narrativa. Rambo, el símbolo de la guerra perdida, se transforma en el símbolo de la resistencia personal contra cualquier autoridad que exija la supresión de la verdad o la vida humana. Su arco, antes una herramienta de supervivencia, se convierte en el estandarte de un código de honor resurgido de las cenizas. En ese silencio compartido con Trautmann reside la promesa de una lucha continua, una que no terminará hasta que ambos encuentren paz, una paz que, irónicamente, solo parece alcanzable en el ojo del huracán. La partida conjunta de Rambo y Trautmann es el epílogo amargo a una historia de lealtad forzada y traición gubernamental. Se marchan como dos espectros liberados de sus cadenas, aunque la libertad adquirida es pesada y está teñida de melancolía. Rambo, que una vez buscó desesperadamente un lugar al que pertenecer, ahora acepta su destino como apátrida, como el guerrero eterno cuya única patria es el campo de batalla moral. La visión de Trautmann caminando a su lado, un general eligiendo a sus soldados sobre el Pentágono, es un testimonio conmovedor de que en el caos de la guerra, el único honor verdadero reside en el reconocimiento mutuo del sacrificio. El futuro que se abre ante ellos es vasto y oscuro. No imagino a Rambo instalándose en un rancho tranquilo, su naturaleza es la de la acción y la reacción. Es más creíble que se conviertan en una fuerza incorruptible en la periferia del poder, moviéndose en las sombras donde las políticas oficiales no se atreven a aventurarse. Quizás Trautmann, con su red de contactos, identifique puntos débiles en las estructuras de opresión globales, tráfico de personas, corrupción militar o más prisioneros olvidados. Rambo es la herramienta definitiva para limpiar estos rincones oscuros, el ejecutor de una justicia que los tribunales se niegan a impartir. La emoción predominante en Rambo no es la euforia de la victoria, sino una calma profunda y terrible nacida de haber confrontado y superado su infierno personal. Ya no está huyendo de Vietnam, Vietnam está ahora contenido dentro de él, canalizado hacia propósitos que él define. La pérdida de Kou Bao actúa como un ancla permanente a su sentido de responsabilidad. Él es el recordatorio viviente de que las guerras continúan mucho después de que los helicópteros han despegado. Trautmann, liberado del uniforme, recupera su identidad más auténtica, la de estratega protector. Él es quien modera la intensidad destructiva de Rambo, asegurando que la rabia se traduzca en una fuerza dirigida y no en un mero caos. Juntos, representan una fuerza antitética a la maquinaria militar, la conciencia personificada en el poder de fuego. Su camino es el de los marginados, los que saben que la paz duradera es una ilusión, y por lo tanto, la vigilancia constante es el único deber honorable restante. Se llevan consigo el secreto de que la verdadera guerra no se libra por ideologías, sino por la supervivencia del espíritu contra el olvido institucional. La silueta de Rambo y Trautmann al alejarse no es un adiós, sino una transformación en mito viviente. Han cruzado el umbral donde el deber militar se disuelve en una lealtad más antigua y visceral, la hermandad forjada bajo fuego. Rambo, el ícono involuntario de la furia reprimida, ahora cabalga hacia un destino autoimpuesto, libre de los grilletes de la bandera que antes lo definía. Su rostro, curtido por el barro y la pólvora, refleja una paz sombría, la paz del hombre que ha ejecutado su propia justicia y ha dejado de buscar la aprobación de un mundo que no lo comprende. Trautmann, el estratega brillante que alguna vez creyó en la estructura, ha desertado moralmente. Su camino junto a Rambo es una confesión pública de que el verdadero honor reside en la protección de los soldados, no de los políticos que los envían a morir. Se convierte en el ancla intelectual de Rambo, el único que puede navegar las complejidades del mundo exterior mientras Rambo se encarga de las amenazas tangibles. Es el guardián de la brújula moral de Rambo,
asegurándose de que su inmensa capacidad destructiva se aplique a causas que resuenen con el sacrificio de los caídos, como Kou Bao. Es fácil imaginar que su siguiente parada no será un lugar de descanso, sino una zona gris de conflicto olvidado. Podrían estar rastreando redes de tráfico o desmantelando células que explotan la vulnerabilidad de otros veteranos olvidados. Rambo, al dominar su propia furia, se convierte en una fuerza de equilibrio, un ente corrector en un mundo desordenado. El arco compuesto, ese símbolo de su regreso a lo esencial, sigue siendo su principal instrumento, demostrando que la tecnología de la destrucción masiva es prescindible cuando la voluntad y la precisión son absolutas. El legado de esta segunda incursión es que Rambo dejó de ser una víctima para convertirse en un juez y ejecutor autoproclamado. Él y Trautmann son ahora dos sombras que se mueven en las grietas del sistema internacional, la encarnación viva de las promesas rotas de Vietnam. No buscan redención pública, sino una forma personal de rendir cuentas. Su existencia continua es una advertencia silenciosa a Washington: pueden intentar enterrar a sus soldados, pero algunos guerreros se levantan del infierno con más fuerza y un código mucho más estricto que el que jamás impuso el ejército. Su viaje es la continuación de la guerra, librada ahora en sus propios términos, bajo el único mando que Rambo y Trautmann respetan, el uno al otro. La decisión de Rambo de llevarse a Trautmann no es un acto de venganza, sino una afirmación profunda de su nueva alianza. El coronel, que una vez lo entrenó para servir a una nación, ahora se convierte en su único compañero en el servicio a una verdad superior. Ambos están marcados por el fuego, exiliados de la comodidad de la vida civil y de la estructura militar que una vez les dio un propósito. Rambo, que siempre luchó por los demás, sus amigos en el pasado, los prisioneros ahora, finalmente tiene a alguien a su lado que entiende el precio de esa lucha sin juzgarlo. Este dúo dinámico opera ahora fuera de toda jurisdicción reconocida. Su radar no se guía por mapas gubernamentales, sino por las manchas oscuras del mapa moral del mundo. Es plausible que se conviertan en fantasmas bien informados, utilizando el conocimiento de inteligencia de Trautmann para interceptar injusticias antes de que escalen a crisis internacionales. Rambo no necesita un uniforme para ser el soldado más letal del mundo, su habilidad reside en su autonomía absoluta. Él es la respuesta perfecta a las misiones encubiertas que los gobiernos quieren negar. La atmósfera que los rodea es de una lealtad inquebrantable, casi monástica. Han renunciado a la promesa de la paz a cambio de la autenticidad de la lucha continua. Si Rambo encuentra un momento de quietud, es solo para afilar sus cuchillos y repasar mentalmente las tácticas, sabiendo que el sistema que intentó silenciarlo siempre generará nuevos objetivos para su ira justificada. La memoria de Kou Bao flota entre ellos, un recordatorio constante de lo que sucede cuando la ayuda no llega a tiempo. Su viaje es una penitencia constante, una forma de expiar su propia supervivencia. No esperan un final glorioso, sino una muerte digna en combate, quizás defendiendo a otros desamparados. Rambo, el hombre que una vez se sintió atrapado por la jungla, ahora es libre precisamente porque ha abrazado su naturaleza indomable. Con Trautmann a su lado, el fantasma de Vietnam tiene un estratega y un testigo, asegurando que, aunque el mundo trate de olvidar, la historia de la traición y la resistencia de John Rambo será contada por aquellos que realmente entendieron el campo de batalla. La separación del control institucional no les otorga reposo, sino una especie de libertad peligrosa. Rambo y Trautmann se mueven como espectros en los márgenes del orden mundial, dos anomalías que el sistema no puede procesar. La camaradería entre ellos trasciende el rango, es la conexión simbiótica de dos hombres que han visto la podredumbre detrás del brillo del patriotismo. Trautmann, con su experiencia en logística y guerra de guerrillas, actúa ahora como el oráculo estratégico para la furia pura y enfocada de Rambo. Él es el que lee los informes velados y señala la próxima injusticia que requiere una intervención no oficial. Es concebible que Rambo se dedique a limpiar los restos dejados por operaciones encubiertas fallidas o a proteger a aquellos que, como él, han sido abandonados a su suerte tras servir a intereses mezquinos. Su reputación, ahora forjada en el fuego de la traición vietnamita, se convierte en una leyenda aterradora y esperanzadora para los desposeídos. No buscan fortuna, su pago es la capacidad de seguir luchando por lo que es correcto, un concepto que el gobierno les arrebató.
Rambo lleva el peso de los caídos y de Koubao como una armadura emocional, y cada acto de defensa es un intento de reequilibrar una balanza cósmica que se inclinó demasiado hacia la crueldad. El retiro de Rambo no es físico, sino ideológico. Él se ha retirado de la obediencia. Su vida ahora se mide en misiones cumplidas en nombre de una moralidad personal. La melancolía que rodea a Trautmann se mezcla con un orgullo sombrío. Su alumno ha superado la lección más importante, que el verdadero campo de batalla es interno y que la lealtad debe ser ganada, no impuesta por un uniforme. Juntos, son una advertencia constante y silenciosa para las cúpulas de poder. El soldado que ignoran puede convertirse en su adversario más formidable, armado con el conocimiento de todas sus debilidades y una furia que el tiempo solo ha agudizado. Su futuro es una carrera constante contra un mundo que prefiere el secreto a la verdad. La sombra que proyectan Rambo y Trautmann al desvanecerse en el horizonte es larga y ominosa para cualquiera que represente la autoridad deshonesta. Ya no son activos militares sujetos a códigos de conducta, se han convertido en justicieros operando en una zona gris donde la ética militar se encuentra con la necesidad humana de retribución. El coronel, con su mente entrenada para la guerra total, ahora aplica su intelecto a diseñar operaciones quirúrgicas, precisas, diseñadas para exponer o neutralizar amenazas invisibles que la burocracia prefiere ignorar. Su relación se ha transformado en una simbiosis perfecta. Trautmann provee el conocimiento del juego, y Rambo es la fuerza imparable que ejecuta las jugadas maestras. Es fácil imaginar que sus primeras acciones fuera del radar estadounidense se centren en el sudeste asiático, buscando activamente a otros prisioneros olvidados o desmantelando las operaciones de aquellos que se enriquecieron con el sufrimiento legado por la guerra. Rambo no necesita palabras para comunicar su propósito, su mera presencia es suficiente para que los corruptos sientan el escalofrío del juicio final. La fiereza que mostró al arrasar el campamento ruso es ahora un recurso controlable, una herramienta afinada para socavar sistemas injustos, en lugar de una explosión reactiva a un trauma personal. La memoria de Koubao no es una carga, sino un recordatorio constante de la fragilidad de la inocencia en tiempos de conflicto, y sirve como el último vestigio de humanidad que Rambo se permite sentir. Esta conexión emocional, canalizada a través de Trautmann, impide que Rambo caiga en la pura anarquía. Él es el punto de inflexión ético, el hombre que recuerda a Rambo porque lucha, no por venganza ciega, sino por la protección de los que quedan atrás. Su existencia itinerante es una condena autoimpuesta, pero también su única forma de paz. Han intercambiado la seguridad de la ley por la certeza de su código moral compartido. Rambo, el hombre que parecía incapaz de encajar en la sociedad, encuentra finalmente su lugar, como el protector silencioso y temido de los abandonados. Su leyenda se susurra en los callejones oscuros de la geopolítica, el soldado que el sistema no pudo contener, el fantasma que regresó de Vietnam para cobrar deudas que la nación se niega a pagar. Su marcha continua es la promesa silenciosa de que mientras haya injusticia impune, habrá alguien dispuesto a enfrentarla con un arco y una voluntad indomable. El camino que Rambo y Trautmann emprenden juntos es una odisea de conciencia en un mundo cínico. Han optado por una forma de vida que rehúye la luz de la legalidad, prefiriendo la oscuridad funcional donde sus habilidades tienen un valor real y moral. Trautmann, el estratega que alguna vez confió en la cadena de mando, ahora encuentra su mayor satisfacción en operar fuera de ella, sirviendo a la única jerarquía que respeta, la ética del campo de batalla. Su inteligencia, antes utilizada para ganar guerras para otros, ahora se enfoca en ganar pequeñas batallas por la justicia individual. Rambo, por su parte, ha trascendido la necesidad de definirse a sí mismo como víctima o héroe oficial. Es sencillamente un agente de retribución. Su silencio es su arma más intimidante, no necesita justificar sus acciones a nadie. Es la personificación del fracaso del sistema en reintegrar a sus guerreros más eficientes. Su habilidad para desaparecer y reaparecer donde más se le necesita le otorga un poder casi mítico. Las selvas de Indochina le enseñaron a ser invisible, y ahora utiliza esa invisibilidad para exponer las sombras de la corrupción global. Es inevitable que su cruzada los lleve a confrontar a otros vestigios dolorosos de la Guerra Fría o a desmantelar redes de explotación que florecen en la indiferencia de las potencias mundiales. Rambo no busca la redención pública, sino la purificación continua a través de la acción.
La pérdida de Koubao es el motor silencioso que lo impulsa a proteger a cualquier alma vulnerable que cruce su camino. Él y Trautmann funcionan como un ente único, la mente táctica y el músculo indomable, un dúo que no puede ser comprado ni intimidado. Su existencia es una refutación constante de los discursos políticos que intentaron barrer el asunto de los prisioneros bajo la alfombra. Cada operación que llevan a cabo es un recordatorio físico y violento de que el pasado no se entierra fácilmente, especialmente cuando es traicionado por aquellos en el poder. Rambo, el soldado que se negó a ser un arma desechable, se ha convertido en un espectro incorruptible, un vigilante que vela por los olvidados, acompañado únicamente por el hombre que fue lo suficientemente sabio como para reconocer su verdadero valor más allá del uniforme. Su marcha es el tributo final a todos los caídos, una lucha perpetua por la verdad en un mundo que prefiere la mentira cómoda. El camino que Rambo y Trautmann eligen no es un sendero, sino una deriva calculada por las arterias oscuras del mundo. Ya no buscan un hogar, han aceptado que su hogar es la propia lucha, un estado de alerta perpetua que les recuerda que están vivos y, lo que es más importante, que tienen un propósito elegido, no impuesto. La relación entre ellos se ha refinado hasta convertirse en una forma de comunicación casi telepática, nacida de años de comprensión implícita sobre la naturaleza brutal de la guerra y la hipocresía de la paz. Trautmann, liberado de la pretensión de la jerarquía, se permite el lujo de ser mentor en el sentido más puro, guiando la potencia destructiva de Rambo con una precisión quirúrgica que solo un verdadero creyente en su pupilo puede ofrecer. Rambo se ha convertido en una leyenda viva que opera más allá de la lógica militar convencional. Su rostro ya no muestra la rabia ciega de un hombre roto, sino la concentración glacial de un depredador que ha dominado su instinto. El arco y las flechas simbolizan su renuncia definitiva a la guerra industrializada que lo deshumanizó. Prefiere la intimidad mortal de un tiro certero, donde cada vida tomada es un acto deliberado, no un subproducto del fuego cruzado indiscriminado. Es la venganza poética contra la impersonalidad de la guerra moderna. Es probable que sus misiones se centren en desmantelar sistemas de explotación similares a aquellos que permitieron el sufrimiento en Vietnam. Imaginemos a Rambo interviniendo en conflictos fronterizos olvidados o protegiendo a comunidades indígenas amenazadas por intereses corporativos y militares corruptos. Él es el martillo que golpea cuando la diplomacia se ha vendido al mejor postor. La sombra de Koubao no es una cicatriz reciente, sino el fundamento de su código de honor. Si no pueden proteger a los inocentes, ¿cuál es el sentido de su propia supervivencia? La tensión que los persigue no es la de ser capturados por el enemigo, sino la de ser descubiertos por su propio bando. El Pentágono, al saber que tienen un arma viva y moralmente independiente operando fuera de control, representaría una amenaza existencial para ellos. Por lo tanto, su existencia es una danza constante entre la justicia que infligen y la necesidad de permanecer invisibles para aquellos que preferirían verlos muertos antes que exponer sus propias fallas. Rambo y Trautmann son ahora la conciencia vigilante del infierno que Estados Unidos intentó negar, dos hombres que optaron por la verdad brutal sobre la mentira cómoda. Su única paz reside en saber que, juntos, siguen luchando la única guerra que vale la pena, la del espíritu contra la opresión. El exilio autoimpuesto de Rambo y Trautmann no es una vida de retiro, sino una inmersión constante en las aguas turbias de la geopolítica clandestina. Han creado su propio microestado moral, donde la única ley es el juramento tácito de proteger a los olvidados. Rambo, con el paso del tiempo, adquiere una cualidad casi mítica, su presencia en un lugar es un presagio de que algo fundamentalmente injusto está a punto de ser corregido. Su cuerpo, curtido y marcado, es un mapa de todas las batallas que el gobierno prefirió ignorar, y cada nueva cicatriz es un capítulo más en su saga de resistencia. La conexión con Trautmann se vuelve el único ancla estable de Rambo en la realidad. El coronel se ha convertido en su biógrafo silencioso y su estratega de contrainteligencia. En las noches frías, mientras Rambo afila meticulosamente sus cuchillos, Trautmann traza líneas en mapas borrosos, identificando los puntos ciegos del poder global donde su intervención puede ser más devastadora y menos rastreable. Hay una profunda melancolía en Trautmann, pues sabe que ha sacrificado su propia reputación y comodidad por una causa que la historia oficial nunca reconocerá, pero encuentra redención al ser el único hombre que mantiene a Rambo anclado a la humanidad.
Su incursión en el mundo de las sombras los lleva inevitablemente a confrontar a aquellos que se lucran con el caos post-conflicto. Es posible que su camino se cruce con traficantes de armas que venden el excedente militar olvidado, o con figuras políticas que se enriquecen vendiendo información sensible. Rambo no necesita motivos ideológicos complejos, su motor es la indignación visceral ante la explotación. Si ve a un inocente atrapado, su respuesta es inmediata y total, ejecutada con la precisión letal que aprendió en las junglas. La figura de Koubao, aunque ausente, sigue siendo la brújula moral que impide que Rambo sucumba al nihilismo absoluto. Su memoria asegura que la furia del veterano se traduzca en actos de protección, no solo de destrucción. Rambo y Trautmann se han convertido en la conciencia no oficial del mundo, un eco persistente de las promesas rotas de Vietnam, demostrando que el verdadero patriotismo no se encuentra en las banderas, sino en el coraje de enfrentarse al mal, sin importar de qué lado provenga. Su batalla no tiene fin porque el mal, al igual que la sombra de Vietnam, nunca se retira del todo. La nueva fase de su existencia es un baile macabro con la invisibilidad. Rambo ya no busca evitar la guerra, la ha adoptado como su único lenguaje funcional. Se mueve con la economía de movimientos de un fantasma que conoce cada recoveco del terreno que pisa, sea este el concreto frío de una metrópolis oculta o el barro espeso de una zona de conflicto olvidada. La tensión en Rambo no es de nerviosismo, sino de una anticipación constante, como un arco tensado al máximo antes de soltar la flecha definitiva. Su rostro, si bien ya no proyecta la confusión de un hombre perdido, irradia una frialdad metódica que resulta mucho más aterradora que cualquier explosión de ira. Trautmann es ahora su cartógrafo del alma y del mundo. El general retirado no solo identifica objetivos, protege a Rambo de la desesperación total. Él se encarga de la logística sutil, como cruzar fronteras sin pasaporte, como obtener información sin dejar huella digital, como convertir el conocimiento militar obsoleto en inteligencia actionable para la justicia local. Hay un profundo respeto en la mirada de Trautmann hacia Rambo, ve al hombre que el sistema intentó desmantelar y que, contra toda lógica, se reconstruyó con materiales más resistentes. El coronel es el único que puede permitirse un momento de debilidad frente a Rambo, un suspiro de cansancio, sabiendo que Rambo jamás usaría esa vulnerabilidad en su contra. Sus intervenciones son actos de purga quirúrgica. No buscan derrocar gobiernos, sino extirpar tumores específicos, un comandante de mercenarios que utiliza a refugiados como carne de cañón, un oficial de inteligencia que vende identidades a redes criminales. Rambo es la manifestación física de la factura pendiente de Vietnam. Cada vida que quita en servicio a esta nueva causa es un acto de expiación por aquellos que no pudo salvar, especialmente Koubao, cuya memoria se ha transformado en la guía silenciosa de su moralidad férrea. La belleza trágica de su alianza reside en su mutua exclusión del mundo normal. Han elegido el exilio como su hogar y la lucha como su propósito. El silencio entre ellos está cargado de batallas pasadas y misiones futuras. Rambo es la encarnación del poder que no puede ser controlado, y Trautmann es el hombre que eligió ser su maestro y su protector, en lugar de su verdugo. Su leyenda es la de dos sombras que recuerdan al mundo que, aunque las guerras oficiales terminen, la guerra por la decencia humana es interminable y siempre requerirá a sus guerreros más implacables. El aire que Rambo y Trautmann respiran ya no es el aire viciado de las bases militares o el humo espeso de los campos de batalla oficiales, es el aire enrarecido y denso de la clandestinidad, donde cada sombra esconde un potencial aliado o un asesino pagado. Se han convertido en el epítome del activo perdido, tan peligrosos para Washington como para cualquier dictador al que decidan confrontar. Rambo, el hombre que una vez fue un símbolo de la guerra perdida, ahora encarna la resistencia personal contra la amnesia institucional. Su quietud ha evolucionado de ser un mecanismo de defensa a una forma de arte, es la calma antes de la tormenta, y su paciencia es tan letal como su habilidad con el cuchillo. Trautmann es la voz de la razón y el conocimiento táctico que evita que la fuerza de Rambo se convierta en mera anarquía. El coronel, despojado de su rango, ha encontrado una dignidad superior en su rol de consejero y protector. Hay una profunda tristeza en sus ojos cuando observa a Rambo, el orgullo de haber forjado al guerrero definitivo mezclado con el dolor de saber que ese guerrero solo puede encontrar propósito en la violencia continua.
Trautmann lee el mundo a través de un prisma de corrupción y traición, y su misión es sencilla: asegurar que la furia de Rambo se dirija hacia los arquitectos de la injusticia, no hacia las víctimas colaterales. Sus operaciones son cada vez más audaces, moviéndose a través de zonas de conflicto olvidadas en África o Asia Central, donde la línea entre el paramilitarismo, la explotación de recursos y el tráfico de personas es inexistente. Rambo, usando su arco y flechas, se convierte en una anomalía aterradora para enemigos acostumbrados a la guerra electrónica y los drones. Su método es personal, directo y brutalmente efectivo, un recordatorio tangible de que el factor humano, cuando es llevado al extremo, puede superar cualquier tecnología. La memoria de Koubao actúa como un faro constante, impidiendo que Rambo se deslice hacia una venganza sin sentido. Cada vida que protege es un intento de redimir el momento en que no pudo protegerla a ella. Esta carga emocional es la única que comparte plenamente con Trautmann, quien vio la devastación que causó esa pérdida. Juntos, son dos hombres que han quemado todos sus puentes con el pasado, viviendo solo para el presente de la lucha. Su leyenda no será escrita en libros de historia oficiales, sino en los susurros de aquellos que fueron rescatados de la oscuridad, sabiendo que el verdadero honor no reside en servir a un país, sino en defender la vida misma cuando nadie más lo hará. La supervivencia continua de Rambo y Trautmann en el margen del mundo es una afirmación silenciosa de que la lealtad forjada en el trauma compartido es más fuerte que cualquier juramento institucional. Se han convertido en dos piezas de ajedrez operando fuera del tablero oficial, moviéndose con una precisión letal que desarma a sus adversarios, quienes están preparados para enfrentar ejércitos o agencias de inteligencia, pero no para combatir a la conciencia personificada. Rambo, en particular, ha alcanzado un estado de gracia oscura, ya no es un animal acorralado, sino el cazador que ha aceptado su naturaleza indomable. Su piel curtida y sus ojos penetrantes reflejan una sabiduría nacida del sufrimiento extremo, una cualidad que lo hace intimidante para los poderosos y un símbolo de esperanza terrible para los oprimidos. Trautmann, despojado de su rango y uniforme, se ha vestido con la capa de estratega de la resistencia. Su mente brillante, antes utilizada para maximizar la eficacia del ejército, ahora se dedica a maximizar el impacto moral de sus acciones. Hay una tensión palpable en su interacción. Trautmann debe medir cada sugerencia, sabiendo que una orden equivocada podría liberar la furia incontenible de Rambo en una dirección equivocada. Él es el guardián de la llama ética de Rambo, el único capaz de recordar al guerrero por qué soporta esta vida sin fin, no por placer en la violencia, sino por la obligación nacida del recuerdo de aquellos que perecieron injustamente. Imaginamos sus próximas acciones llevándolos a desmantelar redes de tráfico de armas que alimentan guerras civiles en naciones pequeñas, utilizando la infraestructura abandonada de viejas contiendas. Rambo se mueve como un espectro en la selva o la ciudad, un depredador superior que emplea el sigilo y la paciencia. La habilidad con el arco y las flechas no es una simple preferencia, es una declaración de principios. Rechaza la distancia y la deshumanización de la guerra moderna, prefiriendo la conexión íntima y fatal con su objetivo. La sombra de Koubao es su única debilidad y su mayor fortaleza. En los momentos de calma, el recuerdo de su rostro sirve como recordatorio de que la lucha no es abstracta, sino profundamente personal. Es por ella que Trautmann se asegura de que la justicia de Rambo sea selectiva y dirigida. Su alianza es la más pura forma de lealtad, dos hombres que se protegen mutuamente, no de balas externas, sino del colapso interno. Su camino es el de los mártires silenciosos, asegurando que, aunque el mundo siga girando cómodamente en su cinismo, un par de sombras mantendrán la deuda pendiente con el pasado y el presente. Su legado no será de gloria, sino de perturbación necesaria. La secuela de 1985, Rambo, First Blood Part 2, marca una fascinante, aunque a menudo criticada, evolución del personaje interpretado por Sylvester Stallone, alejándose del trauma introspectivo de la primera entrega para abrazar plenamente el arquetipo del guerrero de acción hipermasculino, un reflejo directo del clima político y cultural de los Estados Unidos a mediados de los 80. Stallone, ya consolidado como una figura icónica del cine de acción gracias a Rocky Balboa, utiliza la figura de John Rambo no solo como vehículo para la adrenalina, sino como un sismógrafo de las heridas aún abiertas de la guerra de Vietnam.
El guión, coescrito por Stallone y James Cameron, transforma la narrativa de supervivencia y persecución en una misión de rescate ultranacionalista. Rambo es sacado de su aislamiento forzoso, el mismo que le imponía la sociedad tras su regreso de la guerra, para una misión encubierta en la selva vietnamita, localizar y traer de vuelta a prisioneros de guerra, POWs, que, según el gobierno estadounidense, permanecían retenidos. Esta premisa es crucial. La película se erige sobre el mito del soldado olvidado, una herida nacional que, durante los años 80, el establishment intentó sanar a través de narrativas de redención cinematográfica. Rambo no solo rescata a los hombres, rescata el honor mancillado de una nación que, según la película, había abandonado a sus hijos en Indochina. El arco dramático de Rambo es, irónicamente, la negación de su propia necesidad de paz. Tras el fiasco de la primera película, donde el conflicto era interno y provocado por el abuso de autoridad local, aquí el conflicto es externo y justificado por una causa patriótica. La transformación física de Stallone es palpable, el Rambo de 1985 es una máquina de matar esculpida, un producto estético del entrenamiento de culturismo y artes marciales que definiría a los héroes de acción de esa década. Su famoso arco y flecha, ahora cargado con flechas explosivas, se convierte en una extensión literal de su voluntad indomable. El contraste entre Rambo y el coronel Trautmann, interpretado por Richard Crenna, se profundiza. Trautmann, el mentor y figura paterna, funciona como el ancla moral tenue dentro de la operación. Su admiración por la capacidad letal de Rambo es casi ambivalente, reconoce que está enviando a su mejor arma a un matadero, pero acepta la necesidad de la violencia extrema para lograr el fin deseado. La famosa frase de Trautmann advirtiendo que Rambo ha vuelto a la guerra subraya la idea de que Rambo es un producto fallido de la maquinaria militar, incapaz de reintegrarse a una sociedad que no valora lo que él es capaz de hacer. La dirección de George P. Cosmatos enfatiza la escala épica de la brutalidad. Las secuencias en la jungla son visualmente densas, utilizando la geografía para acentuar el aislamiento y la vulnerabilidad controlada de Rambo. La tortura a la que es sometido por el teniente Tai, una representación estereotipada del enemigo asiático, sirve como catalizador final para la explosión de venganza. Una vez liberado de las garras de sus captores, Rambo se convierte en una fuerza de la naturaleza que desmantela sistemáticamente la base militar. Es imposible analizar First Blood Part 2 sin situarla dentro del contexto de la doctrina Reagan. El ambiente de Guerra Fría, la confianza renovada en la superioridad militar estadounidense y la necesidad de reafirmar el poder global son el subtexto explícito de cada escena de tiroteo. Rambo, al final, no solo destruye la base, sino que también se enfrenta simbólicamente a la burocracia gubernamental que lo envió, culminando en su confrontación final con Trautmann, donde declara que si pudiera, desearía no haber vuelto. Esta declaración es la nota más agridulce de la película. Sugiere que incluso en el éxito de la misión, Rambo no encuentra paz, sino una reafirmación de su identidad como arma desechable. La película, al darle a Stallone la oportunidad de reescribir la conclusión melancólica de la primera parte con una victoria total y militarista, satisface una necesidad del público de 1985 de ver a sus héroes ganar sin compromisos morales. Rambo se convierte en el símbolo perfecto del héroe de acción de los 80, musculoso, implacable y, trágicamente, eternamente atado a la violencia que se le exige. La transición del Rambo taciturno y traumatizado de Tad Kachaf a esta encarnación supersoldado de George P. Cosmatos es el núcleo temático y comercial de la secuela. El primer Rambo era un hombre que sufría por la guerra, el segundo es un hombre que ha aprendido a usar esa misma guerra como su única herramienta de supervivencia en tiempos de paz. Stallone, en su momento de mayor ascenso en Hollywood, se aseguró de que la narrativa se inclinara hacia la fantasía de poder. El público no quería ver a un veterano roto pidiendo ayuda, querían ver a ese veterano volviendo al campo de batalla, demostrando que, si bien el gobierno pudo haber fallado en protegerlo o reinsertarlo, el soldado individual podía corregir los errores estratégicos de Washington con pura fuerza bruta. La relación con Kobao, interpretada por Julian Nixon, añade una capa superficial de conexión humana que se desvanece rápidamente ante la lógica de la misión. Ella es presentada como un puente hacia la empatía y la humanidad que Rambo podría haber perdido, pero su destino trágico sirve principalmente para alimentar la rabia vengativa de Rambo.
Su muerte no es una pérdida que lo haga reflexionar sobre la paz, sino un catalizador más para la masacre que sigue. Es un tropo narrativo que permite al héroe justificar la escalada de violencia sin cuestionar su propia moralidad. Visualmente, la película se deshace de los paisajes boscosos y fríos del noroeste del Pacífico para sumergirse en el calor opresivo y la densidad visual de la jungla asiática, un espacio cinematográfico que había sido domesticado y rehecho 1000 veces desde la década anterior. Sin embargo, aquí, la jungla no es un personaje amenazante como en Apocalypse Now, es un escenario diseñado para el lucimiento de las habilidades de supervivencia de Rambo, casi como un campo de entrenamiento privado magnificado. Cada trampa, cada camuflaje improvisado, cada uso letal de la vegetación refuerza la idea de que Rambo es inherentemente superior a cualquier adversario que se le oponga, ya sean los soldados vietnamitas o los burócratas corruptos que lo envían. El clímax, donde Rambo arrastra consigo un helicóptero soviético, es la apoteosis del cine de acción ochentero, grandilocuente, físicamente imposible y absolutamente satisfactorio para el espectador sediento de espectáculo. Es la culminación de la filosofía de la película, la inteligencia y la estrategia del enemigo son irrelevantes frente a la determinación física y el arsenal especializado del héroe estadounidense. Cuando finalmente regresa, no es como un salvador humilde, sino como un vencedor que irrumpe en el centro de mando, un acto de insubordinación que es aplaudido por la audiencia porque ha triunfado donde el sistema militar fracasó. Su confrontación final con Trautmann, donde destruye el arsenal, no es un acto de desmovilización, sino una declaración de posesión. Rambo está diciendo que solo él es digno de manejar ese poder, y si la sociedad no puede confiarle una misión justa, tampoco merece las herramientas de la guerra. Es una victoria hueca, pintada con los colores brillantes de la adrenalina, pero que deja al personaje exactamente donde comenzó, fuera de lugar, peligroso e inadaptado. El éxito arrollador de esta secuela no solo confirmó a Sylvester Stallone como un titán de la taquilla, sino que también solidificó una fórmula narrativa. El antihéroe atormentado debe transformarse en un superhombre para corregir los errores históricos percibidos. La película opera bajo una lógica de compensación emocional. Si la primera parte fue una elegía a la falta de bienvenida a los veteranos, la segunda es una carta de amor a la capacidad destructiva que esa sociedad rechazó. Rambo se convierte en la personificación de lo que los Estados Unidos deseaban proyectar en el escenario mundial, invencible, moralmente inflexible en su misión, y capaz de operar fuera de las restricciones diplomáticas o legales que, según la narrativa de la época, habían paralizado a las Fuerzas Armadas. La brutalidad en la ejecución de la misión es crucial para este nuevo tono. Ya no se trata de la defensa instintiva de Rambo contra una autoridad represiva, sino de una ofensiva planificada, aunque ejecutada con una furia visceral. El sadismo percibido hacia los captores vietnamitas y los mercenarios soviéticos que ayudan a los locales no se cuestiona, se celebra implícitamente como un acto de justicia poética por el abandono sufrido. Esta justificación de la tortura y la aniquilación total es el punto más incómodo para el análisis posterior, pero fue precisamente el combustible que impulsó la maquinaria del entretenimiento de acción de mediados de los 80. La figura del mercenario que ayuda a Rambo, Murdoch, aunque breve, representa la corrupción y la cobardía del estamento político. Es el cerebro detrás del escritorio, la encarnación de la traición burocrática. Rambo, el músculo callejero y salvaje, debe limpiar la suciedad dejada por estos hombres de traje. Esta dicotomía entre el hombre de acción puro y el político cobarde es fundamental para el atractivo del género de acción en esa década. El verdadero héroe es aquel que desprecia el papeleo y opera por instinto y lealtad primaria al camarada caído. La estética visual, dominada por los tonos verdes saturados y los destellos de fuego, sugiere una inmersión casi febril. La banda sonora de Jerry Goldsmith, aunque competente, se subordina al rugido de las explosiones y el sonido metálico de las flechas. La música se convierte en un mero acompañamiento a la acción, en lugar de un comentario emocional, reflejando la prioridad dada al espectáculo sobre la profundidad psicológica. Rambo, en este punto, deja de ser un personaje para convertirse en un ícono performático. Su supervivencia constante contra probabilidades ridículas, ser herido y seguir luchando, resistir el fuego cruzado, eleva la película del drama de guerra al reino del mito moderno, donde las leyes de la física son secundarias a la necesidad de redención nacional.
Al final, John Rambo no vuelve para vivir, vuelve para demostrar que su guerra nunca terminó, y que su único lugar de pertenencia es aquel donde puede ejercer su habilidad letal al servicio de una causa que, paradójicamente, lo destruye en el proceso. El legado duradero de Rambo, First Blood Part 2 reside precisamente en esta contradicción fundamental, ser una película sobre el rescate de los héroes olvidados que, irónicamente, olvida la psique de su propio protagonista en pos de la espectacularidad. La película no busca la curación de John Rambo, sino su glorificación como arma definitiva, una inversión total de la intención original que se vislumbraba en el final de la primera película. Stallone, al forzar un final feliz militarizado, la aceptación triunfal de Rambo por parte de su mentor y, por extensión, de una facción del gobierno, estaba respondiendo a una demanda social de cierre que la realidad histórica de Vietnam nunca pudo ofrecer. Esta necesidad de redención externa tuvo repercusiones profundas en la propia concepción del héroe de acción posterior. Rambo se convierte en el modelo del agente descontrolado que opera mejor fuera de las cadenas institucionales. No es solo que la misión oficial sea limitada, es que Rambo demuestra que la autoridad oficial es inherentemente incompetente o malintencionada. Este escepticismo hacia las estructuras de poder, combinado con una fe ciega en la capacidad individual para imponer el orden mediante la violencia, se convirtió en el mantra de muchas producciones de acción de la era Reagan. El mensaje implícito era claro: si el sistema falla, el hombre fuerte, el marginado redimido por el campo de batalla, debe intervenir. La carga emocional que Stallone intenta proyectar en las escenas finales, especialmente en su diálogo con Trautmann antes de su partida final, es la manifestación de un alma en conflicto atrapada en un cuerpo diseñado para la guerra. Aunque se le ha dado la victoria y el reconocimiento, la paz sigue siendo inalcanzable. Rambo comprende que, al aceptar la misión, ha firmado su sentencia de ser un instrumento perpetuo. El gesto de destruir el arsenal es, en esencia, un intento desesperado por desarmarse a sí mismo, aunque sabemos que, en el cine de secuelas, esa arma siempre estará lista para ser reensamblada. Es un final abierto que sugiere la condena eterna de Rambo a ser convocado cada vez que la nación necesite un chivo expiatorio heroico o una demostración de fuerza sin consecuencias políticas internas. La película, por lo tanto, no concluye su arco, lo congela en un estado de perpetua preparación para el siguiente conflicto justificado, asegurando su existencia como franquicia y, trágicamente, como símbolo de un trauma nacional nunca realmente resuelto. La permanencia de John Rambo en el imaginario colectivo después de esta segunda entrega se debe menos a la complejidad de su personaje y más a la efectividad con la que Stallone encapsuló el zeitgeist de la época. El actor, siempre astuto en la gestión de su imagen pública, entendió que el público no buscaba la vulnerabilidad expuesta en 1982, buscaba la venganza canalizada y la afirmación de superioridad militar. Esta película es un ejercicio de catarsis colectiva disfrazado de cine de entretenimiento puro. La transformación física no era solo estética, era ideológica. El cuerpo de Rambo es un manifiesto antirrelativismo, claro en sus objetivos, infalible en su ejecución. Cada músculo tensado simboliza la fuerza que la ideología conservadora de los 80 quería ver aplicada al exterior. El elemento más interesante, aunque superficialmente manejado, es la dinámica de poder entre Rambo y sus superiores. El coronel Trautmann, a pesar de ser su creador y protector, es esencialmente un agente del sistema que Rambo aprende a manipular y, finalmente, a desafiar abiertamente. La escena en la que Rambo irrumpirá en el cuartel general para confrontar a Murdoch es el clímax ideológico. No es solo que Rambo haya completado la misión, es que ha demostrado que el liderazgo civil y militar de Washington es ineficaz y cobarde. Su victoria es una reprimenda al establishment. Este acto de desafío directo, lejos de llevarlo a juicio, lo catapulta a un estatus casi mítico de justiciero incorruptible, alguien que opera por encima de las leyes que él mismo considera inadecuadas para la magnitud de la injusticia cometida contra sus compañeros. El contraste entre la jungla, que se convierte en el hábitat natural de Rambo, y el entorno estéril y traicionero de la sala de operaciones en Tailandia, subraya la dicotomía entre el instinto puro del guerrero y la manipulación fría de los estrategas. Rambo se siente cómodo siendo un depredador en el entorno selvático, pero está completamente desorientado y traicionado por la diplomacia y la política.
Esta película sugiere que el verdadero patriotismo reside en la capacidad de aniquilar al enemigo en el terreno, no en las negociaciones a puerta cerrada. En retrospectiva, Rambo, First Blood Part 2 funciona como un espejo deformado de la esperanza de reconciliación con el pasado de Vietnam. Al permitirle a Rambo ganar la guerra que su generación perdió, la película ofrece una solución simple y visceral a un problema históricamente complejo. La carga emocional del personaje, aunque reducida a la rabia pura, culmina en una aparente liberación, la libertad de elegir su propio camino. Sin embargo, esa libertad es ilusoria. Al final, Rambo es libre de irse con Trautmann, pero esa libertad es la libertad de un perro de guerra bien entrenado al que se le permite descansar hasta la próxima llamada, confirmando su destino como un arma permanente del complejo militar industrial, perpetuamente necesario para resolver crisis que el sistema no puede manejar sin ensuciarse las manos. Su rostro en el plano final no muestra alivio, sino el cansancio profundo de quien ha tenido que pelear una batalla que ni siquiera era suya para poder sobrevivir un día más. El tono de la película, más cercano a la épica mitológica que al drama realista, permitió a Stallone explorar la musculatura del héroe de una manera que Rocky Balboa no podía. Mientras que Rocky triunfaba sobre la adversidad a través de la resistencia y el corazón, Rambo triunfa a través de la aniquilación total y la superioridad tecnológica adaptada a métodos primitivos. La invención de las flechas explosivas es el símbolo perfecto de esta fusión, tecnología de punta aplicada con la furia atávica del guerrero en la selva. Esto no es solo cine de acción, es la proyección de una fe ciega en la capacidad de Estados Unidos para imponer su voluntad, sin importar el coste moral o las bajas colaterales, una visión muy atractiva para el electorado de Ronald Reagan. La actuación de Julia Nixon como Cobao es fundamental para humanizar, aunque sea brevemente, el entorno hostil. Ella representa el posible camino hacia una vida normal, la oportunidad de que Rambo se convierta en un simple hombre que protege a una mujer en lugar de un arma que protege una ideología. Su asesinato no es simplemente una tragedia personal, es la eliminación de cualquier ancla que pudiera haber devuelto a Rambo al mundo civil. Una vez que Cobao cae, Rambo ya no tiene nada que perder en términos de reintegración social. Su venganza subsiguiente es absoluta porque ha perdido su única conexión tenue con la posibilidad de la normalidad. El duelo se vuelve impersonal, puramente reactivo, liberando al personaje de cualquier restricción ética impuesta por el afecto humano. George P. Cosmatos dirige con una mano firme que privilegia el impacto visual sobre la coherencia narrativa. Los tiroteos son coreografiados como ballets destructivos. Observamos a Rambo moverse a través de la vegetación con una fluidez casi sobrenatural, recordando la destreza de héroes de películas de guerra clásicas, pero despojado de su camaradería. Aquí, la camaradería se sustituye por la soledad del superviviente superior. La filmación en exteriores, especialmente en Tailandia, otorga a la película una textura visual rica y sudorosa, haciendo que la violencia parezca orgánica y necesaria, un sudor y una sangre derramada que justifican la narrativa de redención. El desenlace, con Rambo llevando a cabo una purga dentro del complejo militar, es la declaración más fuerte sobre su relación con la autoridad. Él no espera el permiso de Trautmann para actuar, simplemente realiza el trabajo que el sistema no se atrevió a hacer. Al final, cuando Trautmann le ofrece la paz o la libertad, la respuesta de Rambo, vivo como quiero, es agridulce. Es una declaración de independencia lograda únicamente a través de la demostración de una letalidad extrema. Su libertad no es la de un ciudadano reintegrado, sino la del depredador alfa que se retira a su guarida, sabiendo que su valor para la sociedad reside enteramente en su capacidad para volver a ser invocado. First Blood Part 2 no es una historia de curación, es la consolidación de una identidad forzada, John Rambo como el único recurso para solucionar los fracasos geopolíticos, un símbolo inmortal del poder militar estadounidense, incluso si ese poder debe operar al margen de la ley y la razón. La elección de Stallone de dotar a Rambo de una misión tan explícitamente patriótica y cargada de resentimiento histórico subraya la necesidad de la audiencia de ver a un héroe corregir la narrativa de la derrota. Vietnam se convierte, por lo tanto, en un telón de fondo maleable para la fantasía de poder, donde el soldado marginado puede, por fin, reclamar una victoria que fue negada a toda una generación de veteranos.
La película se convierte en un acto catártico para aquellos que sentían que el sacrificio no había sido honrado, y Rambo es el instrumento elegido para administrar esa honra mediante la destrucción del enemigo percibido, tanto el vietnamita remanente como el burócrata pusilánime en casa. La interacción entre Rambo y el coronel Trautmann en este capítulo finaliza la relación mentor-discípulo en términos de lealtad incondicional. Trautmann ha evolucionado de ser el observador comprensivo de la primera película a ser el facilitador cínico de la violencia extrema. Su admiración por Rambo es casi paternal, pero está teñida de la resignación del militar que sabe que solo mentes como la de Rambo pueden ejecutar las tareas moralmente sucias que el ejército regular no puede. El momento en que Trautmann, al principio, se niega a enviarlo, solo para ceder ante la presión, muestra la debilidad del sistema. Necesita la brutalidad desinhibida de Rambo y está dispuesto a pasar por alto las reglas para obtenerla. La ambientación selvática, densa y opresiva, es manejada por Cosmatos para crear una atmósfera donde la única ley es la supervivencia del más fuerte y adaptable. Rambo, con su torso desnudo, es una figura casi primitiva en este entorno, un contraste deliberado con los uniformes de los mercenarios y los soldados vietnamitas. Su cuerpo esculpido no es solo para el lucimiento físico, sino que funciona como armadura natural y herramienta de intimidación. Es la manifestación de la idea de que la voluntad individual, entrenada al extremo, puede superar cualquier adversidad logística o numérica. Este es un héroe que no depende de la tecnología sofisticada del Pentágono, sino de su ingenio forjado en el fuego de una guerra real. La secuencia de su captura y tortura, aunque breve, es vital porque establece el punto de inflexión emocional final. La tortura no solo sirve para justificar su posterior masacre, sino que también elimina cualquier vestigio de contención. Una vez que Rambo ha sido humillado físicamente por el enemigo, la moralidad se desvanece en favor de la represalia. Su regreso triunfal de la base enemiga, cargado de explosivos y una furia contenida, es la liberación de toda esa presión acumulada. La película vende la idea de que la violencia extrema es la única respuesta lógica y moralmente aceptable cuando se enfrentan al abandono o la crueldad. El destino final de Rambo con Trautmann, donde se marcha hacia el atardecer, es una conclusión deliberadamente ambigua y propagandística. Se le otorga la libertad, pero una libertad condicional, en el limbo. No es un regreso a casa, es una retirada estratégica. Rambo sigue siendo un activo valioso, una figura que no puede ser totalmente reintegrada porque su habilidad reside precisamente en su incapacidad para adaptarse a la paz. Es el guerrero que debe permanecer en las sombras, esperando la próxima crisis que requiera una solución que solo la fuerza bruta y sin ataduras puede ofrecer. La sonrisa final de Trautmann, al ver a Rambo libre, es la sonrisa del amo que sabe que su mejor perro de caza simplemente está descansando. El éxito comercial de Rambo, First Blood Part 2 transformó al personaje de un sujeto de trauma social a un ícono de la reafirmación nacionalista, cimentando el modelo del héroe de acción hipercompetente y moralmente unilateral para el resto de la década. Esta película no buscó la sanación psicológica, sino la validación externa de la lucha del soldado. El personaje de Stallone se convierte en un vehículo para una fantasía de control en un momento donde Estados Unidos buscaba recuperar su imagen de superpotencia invicta después de las derrotas simbólicas de los 70. La jungla vietnamita, que en otras narrativas había sido un purgatorio moral, aquí se convierte en un campo de juego donde Rambo demuestra una superioridad inherente sobre el enemigo y, más importante, sobre la ineficacia de su propio aparato gubernamental. La estética visual y sonora refuerza esta tesis. El diseño de producción evita cualquier vestigio de la austeridad realista de la primera película. Todo es más grande, más ruidoso y más colorido, especialmente el fuego y las explosiones. La música de Goldsmith, aunque compleja en su orquestación, rara vez se detiene a reflexionar sobre el personaje, su función principal es elevar la tensión durante la acción. Rambo se mueve a través de escenarios que parecen creados específicamente para sus habilidades de supervivencia mítica, casi como si estuviera en un videojuego de alta fidelidad. Cada movimiento es una lección de eficiencia letal, eliminando la duda y la ambigüedad que definían al Rambo original. El breve romance con Cobao es el punto de contacto más cercano de Rambo con una posible vida fuera del conflicto. Ella no es una aliada táctica en el sentido militar, sino un ancla emocional.
Su papel es el de la víctima inocente que, al ser asesinada, proporciona la justificación final e irrefutable para la escalada de violencia. Es un recurso narrativo clásico que permite al héroe trascender las fronteras de la autodefensa y entrar en el terreno de la venganza total. Una vez que Kobao muere, Rambo se despoja de cualquier obligación hacia la sutileza o la moderación. Su furia ya no es solo por los prisioneros olvidados, es personal, y esa carga personal es lo que el público estaba dispuesto a pagar por ver. La confrontación final en el centro de mando es una puesta en escena de la insubordinación justificada. Rambo, el arma humana, se vuelve contra sus creadores y manipuladores. El enfrentamiento con Murdock es la demostración de que el verdadero patriotismo no se encuentra en las oficinas climatizadas, sino en el barro y la sangre. Al destruir el arsenal, Rambo no solo se niega a ser usado de nuevo en una misión dudosa, sino que afirma que su poder es demasiado grande para ser controlado por hombres que carecen de la fibra moral que él exhibe al completar la misión por medios ilegítimos. Es una victoria moralista, pero ejecutada con métodos inmorales. El alivio que se percibe en el desenlace no es paz, sino la satisfacción momentánea de haber forzado al sistema a reconocer su valor y dejarlo en paz, al menos temporalmente. Rambo se marcha no como un hombre libre, sino como un fantasma necesario, un espectro de la guerra que Estados Unidos no puede permitirse ni encarcelar ni olvidar. El impacto cultural de Rambo, First Blood Part 2 reside en su capacidad para ofrecer una narrativa de cierre monolítica a una herida histórica que, en realidad, estaba abierta y supurando. Stallone, a través de su personaje, no solo buscó el éxito taquillero, buscó reescribir el final emocional de Vietnam para una generación de espectadores que se sentían huérfanos de una victoria clara. La película es, en esencia, una épica de venganza personal revestida con los colores de la política exterior de los 80. Rambo se convierte en el avatar perfecto de la doctrina de la fuerza: si no puedes negociar o retirarte con dignidad, aniquila la amenaza hasta que no quede duda de tu superioridad. La actuación de Rachel Crenna como Trautman adquiere una nueva dimensión de resignación cómplice. Ya no intenta proteger a Rambo de la burocracia, es el facilitador que comprende que la única manera de lograr la misión es liberando a su perro de ataque de todas las restricciones. Su figura paterna se vuelve utilitaria, un medio para un fin violento. Trautman representa la facción dentro del ejército que cree en la eficacia pura, a una costa de las normas éticas. Su tristeza al ver el estado en que Rambo se encuentra al final es genuina, pero es la tristeza del criador que admira su creación destructiva, sabiendo que es demasiado peligrosa para el mundo civil. La paleta visual, cargada de verdes saturados y contraluces dramáticos en las secuencias nocturnas, convierte la jungla en un espacio operístico. No es un lugar de confusión moral como en otras cintas bélicas, sino un escenario limpio y binario, Rambo contra el resto. La acción es hiperbólica, bordeando lo fantástico, lo cual era esencial para su éxito. El público aceptaba la física imposible porque la ecuación emocional era simple: la injusticia sufrida por los POWs y por el propio Rambo debía ser pagada con una violencia exponencial. Cada explosión es una nota en la sinfonía de la redención. La decisión de hacer que Rambo enfrente a fuerzas soviéticas en suelo vietnamita eleva la película del drama de veteranos a un enfrentamiento de la Guerra Fría en miniatura. Rambo no solo está salvando a estadounidenses, está derrotando al enemigo ideológico principal de su país en un territorio donde el poder estadounidense había sido previamente humillado. Este juego de sustitución geopolítica fue un poderoso afrodisíaco para el público. Rambo es el soldado que pudo ganar la guerra ideológica en un solo asalto, corrigiendo así el fracaso histórico de la política exterior. Al final, la aparente libertad de Rambo para irse con Trautman es la concesión más cínica de la película. No hay un camino de regreso a la vida normal. El diálogo final, cargado de una melancolía forzada, confirma que Rambo es un arma de último recurso. Él ha cumplido su propósito destructivo y ahora debe retirarse a la reserva, no porque haya encontrado paz, sino porque la misión ha terminado. La imagen de él desapareciendo en el horizonte, aunque intenta evocar un final épico, subraya su eterna alienación. Es un héroe que solo puede definirse a sí mismo a través del combate y cuyo descanso es solo la pausa entre dos guerras impuestas. La película, en última instancia, celebra la violencia como solución final, dejando a Rambo atrapado en ese ciclo como su máxima y más rentable expresión.
El personaje de Rambo se consolida en esta secuela como un mito viviente de la venganza individualizada, desprovisto de la posibilidad de redención comunitaria. La primera película exploraba la fricción entre el individuo y un sistema social que lo rechazaba, la segunda acepta esa exclusión y la utiliza como combustible. Rambo no busca la aceptación, busca la demostración de poder para invalidar el rechazo. Stallone, con una conciencia aguda del mercado, entregó al público exactamente lo que anhelaba, la fantasía de un poder masculino sin límites, capaz de rectificar errores históricos con una aplicación brutal y directa de la fuerza. Esta es una película que premia la acción pura sobre la reflexión. La simbología del vestuario y el armamento es igualmente reveladora. La exhibición del torso desnudo y musculoso de Rambo, adornado con pintura de guerra, lo sitúa más cerca del guerrero tribal o el bárbaro épico que del soldado moderno. Su arco y flechas, ahora con puntas explosivas, son la tecnología del terror personalizada, un arma que el ejército formal no podría desplegar por temor a las repercusiones diplomáticas. Esta independencia armamentística es la manifestación física de su independencia moral. Rambo opera bajo un código de honor propio, forjado en el campo de batalla, que es inherentemente superior a las regulaciones de la oficina. La relación con Cobao, aunque breve, sirve como el punto de presión necesario para desatar la furia incontrolada. Ella es el recordatorio de que Rambo es humano, pero su muerte asegura que esa humanidad sea sacrificada en el altar de la misión. Tras su pérdida, no hay espacio para la diplomacia o la cautela, solo queda la venganza como motor narrativo. Este sacrificio femenino es un tropo antiguo, utilizado aquí para darle a la masacre subsiguiente un tinte de justificación emocional inatacable, permitiendo al héroe cruzar cualquier línea ética sin perder el favor del espectador. Cosmatos maneja la escala con una grandilocuencia deliberada. Las tomas aéreas de la jungla y las escenas de asalto son diseñadas para abrumar los sentidos, haciendo que la audiencia se sienta inmersa en la claustrofobia del combate, pero con la certeza de que su campeón prevalecerá. Es una orquestación de destrucción donde el sonido de las balas y las explosiones anula cualquier diálogo interno. El enemigo, frecuentemente representado con trazos muy gruesos y carentes de individualidad, existe meramente para ser aniquilado, facilitando la deshumanización necesaria para disfrutar plenamente de la violencia gráfica. El regreso triunfal de Rambo, irrumpir en el búnker para enfrentarse a Murdoch, es el momento de la catarsis política. Rambo no solo ha rescatado a los hombres, sino que ha desenmascarado la hipocresía del poder que lo envió. Al destruir el equipo y marcharse con Trautmann, Rambo reafirma su autonomía. Sin embargo, esta autonomía es una prisión dorada. Está libre del confinamiento carcelario, pero está permanentemente sujeto a la lealtad inquebrantable de Trautmann y a las necesidades futuras del complejo militar industrial. La paz es una ilusión, el descanso es solo una recarga de energía para el siguiente llamado. Ion Rambo es, a partir de esta película, una entidad que existe fuera del tiempo y la sociedad, un guardián violento cuya única función es la resolución extrema de los problemas fallidos del Estado. El triunfo de Rambo, First Blood Part 2 en la taquilla demostró que el público estaba ansioso por ver a sus héroes de guerra obtener una victoria rotunda y sin ambigüedades morales, un concepto elusivo en la historia real de Vietnam. Esta secuela opera bajo la premisa de la reparación histórica, donde la acción individual del supersoldado compensa el fracaso estratégico de la nación. Stallone, ya un maestro en el arte de construir narrativas de superación, reconfiguró a Rambo de víctima traumatizada a ejecutador de la justicia geopolítica, una figura que podía operar con una licencia para matar que el ejército formal, atado a reglas de enfrentamiento, no podía permitirse. Este giro ideológico es lo que distingue profundamente a la secuela de su predecesora. La iconografía de Rambo se vuelve más extrema. Su físico se convierte en una declaración política, un cuerpo esculpido no solo por el entrenamiento, sino por la necesidad de ser la máquina de guerra definitiva. Este cuerpo, casi desnudo en la jungla, contrasta con la sofisticación tecnológica que utiliza, como las flechas explosivas, simbolizando que la fuerza de voluntad y la potencia física son superiores a cualquier estrategia enemiga. Él encarna la filosofía de la fuerza bruta aplicada con precisión quirúrgica, una antítesis del guerrillero, ya que Rambo domina el terreno con una exhibición de poder abrumadora. El coronel Trautmann, magistralmente interpretado por Crenna,
funge como el intermediario entre Rambo y el mundo que lo necesita desesperadamente. Su afecto por Rambo es complejo, es la admiración del artesano por su herramienta más fina, consciente de que dicha herramienta es inherentemente peligrosa y está diseñada para romperse o romperlo todo a su paso. Trautmann no solo lo envía a la misión, sino que se convierte en un cómplice necesario de la posterior insubordinación de Rambo. Cuando Rambo regresa y confronta a Murdock, Trautmann permanece en silencio, reconociendo tácitamente que la venganza de Rambo es más efectiva que cualquier tribunal militar. La muerte de Kobao opera como el último sacrificio necesario para liberar completamente el potencial destructivo del héroe. Su desaparición elimina la última barrera emocional que podría haber impulsado a Rambo a buscar la reintegración o la paz. A partir de ese momento, Rambo se convierte en un espectro dedicado enteramente a la represalia. Las escenas de su masacre a la base son coreografiadas con una precisión casi ceremonial, no son actos desesperados de supervivencia, sino ejecuciones metódicas de una sentencia dictada por el abandono. Es la purificación del campo de batalla a través del fuego y la explosión. El cierre de la película, con Rambo eligiendo marcharse a un futuro incierto con Trautmann en lugar de aceptar un regreso incómodo a la sociedad, sella su destino. No es un héroe que encuentra su lugar, es un arma que se retira temporalmente. La promesa de paz es vaga, subordinada a la voluntad del sistema que lo acaba de necesitar. Rambo sigue siendo el producto defectuoso y, a la vez, indispensable de la maquinaria de defensa, eternamente condenado a ser convocado cuando la retórica política requiera un campeón capaz de borrar las huellas de los fracasos diplomáticos con sangre. Su libertad es la libertad de un activo valioso en pausa, no la libertad de un ciudadano rehabilitado. La apoteosis de la violencia en Rambo, First Blood Part 2 no es solo un espectáculo para el público ochentero, sino la materialización de un profundo resentimiento hacia el concepto de victoria pírrica. La película exige una victoria absoluta, una que anule la ambigüedad de la realidad histórica. Rambo se convierte en un mediador de esta fantasía, un ejecutor cuyo código moral se alinea perfectamente con la necesidad de la audiencia de ver el conflicto vietnamita resuelto de forma decisiva y demolidora.